Buenos días a todos, hoy os traigo un tema diferente, aunque ya sé que os gusta demasiado American Horror Story, que os gustaría que todos los vídeos fuesen sobre esa serie, pero hoy tengo otro tema de conversación y es que hace unos meses leí un texto muy interesante en un libro llamado Cultura Gótica acerca de las diferencias entre el terror y el horror. El texto, que era de tipo ensayístico, hablaba de la confusión que generaban ambos términos a un nivel coloquial. Y la verdad es que era algo que yo nunca me había planteado ni lo había pensado demasiado. Los utilizaba como sinónimos también. Y aunque es cierto que hay muchos críticos y muchos expertos de la lengua que afirman que no existen los sinónimos en realidad, nunca había tenido en cuenta que el horror y el terror no eran lo mismo. Y ahora que lo entiendo, veo que tienen otras connotaciones muy distintas y me gusta más. Y una vez conocí un poco en qué se basaban estas diferencias, yo pensé que tampoco era algo como que la gente le diese tanta importancia. Pero he comprobado en este mismo canal que es cierto que la gente no diferencia el horror y el terror. Y por eso quiero hacer un vídeo explicando un poco en qué consiste esta diferenciación y por qué no reciben el mismo nombre. Desde que estoy en este canal, pero desde el primer mes estoy hablando, y sobre todo cuando estuve haciendo las críticas sobre la sexta temporada y demás, desde el inicio ha habido un montón de gente que ha llegado y me ha escrito comentarios de vaya puta mierda American Horror Story, yo no entiendo de por qué lo llaman American Horror si no da miedo. Y la verdad es que eso ha sido una razón por la cual hago este vídeo, que de todas formas delite con la gente, porque yo creo que hay personas que cuando se les ocurre alguna reflexión, comentario o lo que sea acerca de American Horror Story, lo primero que hacen es abrir mi canal, cualquier vídeo, y me escriben la cuarta temporada es una puta mierda, o ay, qué mal me cae no sé quién. Y yo me quedo un poco sorprendida de que en algunos vídeos en los que no estoy tratando ese tema me hablen de ello. Por favor, usad Twitter y os respondo igual. Y para empezar a hacer esta diferenciación voy a apelar a la RAE y a cómo define los términos, ya que la RAE insiste en hacer una diferenciación precisa de qué significa horror y qué significa terror. La Real Academia Española de la Lengua define terror como miedo intenso, mientras que el horror es definido como un sentimiento intenso, no necesariamente miedo, causado por algo espantoso, o una aversión profunda, que no es lo mismo que el miedo, hacia algo o hacia alguien. Así que mucha gente critica a American Horror Story por no dar miedo, pero es que no tiene por qué darlo, porque se trata de horror, no de terror. El horror es en cierto modo algo más complejo que el terror. No busca solo el dar miedo a través de elementos pesadillescos, también busca otras emociones además, como el asco, la ofensa, la provocación, la tristeza. Y mientras el cine de terror busca el miedo, busca la repugnancia, busca el disgusto, la preocupación. Es decir, que mientras el cine de terror busca la sensación, busca un momento intenso, el horror busca otra cosa. El horror busca emoción, el horror busca sentimientos. Así que sí, American Horror Story es una serie de horror, porque a través de esos personajes que son monstruos, fantasmas, vampiros, criaturas, demonios y todo tipo de seres espeluznantes, intenta buscar emoción, no solo miedo. Personalmente yo creo que es algo complicado de diferenciar y que no podemos estar muy seguros de estar haciéndolo bien, porque yo creo que esta separación requiere de una reflexión ya casi que roza lo filosófico, ¿no? Sin embargo, yo voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda para que lo entendáis tal y como yo lo veo. Así que he traído varios ejemplos antiguos sobre lo que es el terror y lo que es el horror. Por un lado tenemos el terror. En este caso he elegido historias que son puramente narrativas, no son gráficas, y se trata de cuentos que simplemente intentan dar miedo. Son de tipo creepypasta, este también. Y se trata de eso, es algo que intenta asustar. Pero para hablar de horror es mucho más acertado remitirnos a los clásicos cómics o revistas tipo pulp. Y una vez dentro de esta clasificación tipo pulp, hacer especial mención a esos cómics o revistas que tienen una constante mezcla de horror y erotismo. Uno de estos ejemplos va a ser la revista Creepy de los 80 de España, que pues podéis ver que tiene algunas escenas y demás de todo tipo, y en este caso es un número especial que tiene a Vampirella. Y por otro lado tenemos los relatos gráficos para adultos, que no los voy a enseñar demasiado porque es puramente pornográfico, pero es de este estilo. En este caso está muy mezclado con la ciencia ficción de esta edición. Y estaréis pensando, ¿y qué me quieres decir con esto?
Pues que obviamente no existen verdaderas intenciones en el autor de causar miedo con esta obra, sino de buscar otras emociones y de incrementar de alguna manera lo que es la perversión, la provocación y por tanto el morbo. Y es ahí, en esa doble intención, utilizando los elementos pesadillescos, donde reside de verdad el horror. Pero en lo que respecta al cine y otras artes parece que este límite pues no está demasiado definido, y de hecho hay críticos que afirman que no existe tal división y que pues, es una especie de invento por gente pedante. Frente a esto, pues los críticos que opinan como yo se basan bastante en la existencia de 4 subgéneros que pertenecen solo al género de horror en cuanto a cine y literatura. El primero es el horror cósmico de mi queridísimo Lovecraft. Los monstruos de Lovecraft, en vez de ser fantasmas o espíritus o demonios, son seres de origen racional, como por ejemplo extraterrestres y tal, y tienen existencia corpórea, es decir, son seres físicos. Y como podréis imaginar, pues es un subgénero muy cercano a la ciencia ficción. Es un horror que no asusta, tú no vas a saltar de la silla por estar leyendo a Lovecraft, pero os prometo que Lovecraft crea unas emociones impregnadas como de desasosiego, desarraigo, tristeza, y ya lo dije otra vez por internet, creo que fue en mi blog en la entrada de los mitos de Cthulhu, que lo dejaré por la descripción, que no es recomendable darse un atracón con Lovecraft porque de verdad llega a causar profundos sentimientos de tristeza y de pequeñez y de inutilidad. Tú lees a Lovecraft y no temes que vaya a venir a por ti Cthulhu, pero te sientes pequeño, te sientes vulnerable y te sientes solo en el mundo. Y eso es el horror. De eso se trata el horror. También tenemos otro subgénero que es el horror ciencia ficción, que se caracteriza también por lo mismo, y es que los monstruos de este género son seres racionales, y pues el ejemplo perfecto podría ser Frankenstein de Mary Shelley. Otro subgénero que yo considero buenísimo para explicar en qué consiste el horror, a diferencia del terror, es la comedia horror, que se basa en hacer salidas cómicas a través de elementos pesadillescos o espeluznantes propios del horror. Cosa que sería completamente imposible si hablásemos del terror, porque sus intenciones son provocar miedo, no generar humor, no dar risa. El ejemplo perfecto de comedia horror sería Scary Movie, o también podría ser incluso Scream Queens. Y el último subgénero clasificado como horror es el gore, que está caracterizado por la utilización de imágenes chocantes, el uso del dolor, la tortura, la violencia, para generar algún tipo como de expectación, y también el exceso de sangre. En este caso, pues el ejemplo podrían ser las películas de Saw. Y mientras tanto, pues, ¿qué películas pertenecerían al género terror? Pues, por ejemplo, Pesadilla en Elm Street, también Halloween, El muñeco diabólico, La matanza de Texas, El exorcista, y una de mis favoritas, no es mi favorita, pero es de mis favoritas, Nosferatu, el vampiro. Y no voy a alargarme mucho más, yo espero que hayáis entendido la diferenciación entre el horror y el terror. Creo que lo he dejado bastante claro, pero por si acaso, si tenéis alguna duda, por favor preguntádmelo en los comentarios. Y sobre todo quiero haceros una pregunta: ¿vosotros qué entendéis por horror y qué entendéis por terror? Y si creéis que de verdad hay algún tipo de diferenciación, o si tiene más sentido hacer diferenciación solo literaria o solo cinematográfica. Así que muchas gracias, dale a like si te ha gustado y nos vemos para otro vídeo.